Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitirnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha grandeza tengo con vosotros, mucho me prohíbo con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con lo que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aún no me pesa, aunque entonces no la lamenté, pero creo que aquella carta, aunque por algún tiempo os conquistó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para la salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que lo que os escribí no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Tomen asiento, mis hermanos. Un pequeño recorderis de la clase pasada. A veces leer esta versión 60 con su lenguaje Elvis 15 se nos hace un poco complicado, y más si no estamos a veces acostumbrados a leer continuamente la escritura. Hay veces en las reuniones de los miércoles colocamos los hermanos a leer y, así que, amados, puesto que tenemos, parece esas grabaciones que hay y yo creo que todos ya deberíamos de estar leyendo muy bien la escritura, acostumbrándonos a sus lenguajes, pero vamos a recorderis para entrar a nuestra clase. El apóstol les da una palabra de consolación y animación conforme a la profecía que su merced leía, o conforme a lo que él tomaba de Isaías, para plasmarlo ahí dentro de la carta. ¿Cuál era la profecía? ¿Qué decía la profecía? Que había aceptado al pueblo, que lo había amado, que lo había recibido y que le iba a dar salvación para ese mismo tiempo. El único hermano que vino a la clase pasada, qué bien, excelente. ¿Y los otros? A ver, alguien que me dé un recorderis. El apóstol Pablo está hablando de que somos ministros y embajadores de este pacto que es llamado el pacto de la luz, que viene a dar luz a las naciones, y veíamos la profecía de Isaías. Somos embajadores de Dios que traemos la luz del Señor. Amén. Y terminando así a una exhortación en el capítulo 6, versículo
14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Era lo que el apóstol estaba preguntando. Y dice, ¿por qué ustedes andan en comunión con las tinieblas? ¿Por qué andan en un yugo desigual? Muchas veces no nos damos cuenta de nuestros problemas hasta que nos corrigen, de las deficiencias que tenemos hasta que nos corrigen. ¿Se ha dado cuenta usted que usted entra en el error y si alguien no le llama la atención y lo corrige, usted no se da cuenta? Y queda ahí atrapado. A la mayoría de nosotros nos sucede. El versículo 1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. El apóstol viene hablando, a ver, se lo resumo así. El apóstol viene hablando de que en la iglesia de Corinto habían levantado un problema contra Pablo. Un personaje, vamos a decir de esta manera, ese personaje se le enfrentó a Pablo y aún hasta quiso golpear a Pablo. Y la iglesia estaba indolente, no se habían dado cuenta. ¿Recuerdan que al iniciar la segunda epístola hablamos de una carta de severidad que había mandado el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto? Muy bien, ¿cómo lo recuerdan? Y entonces con esa carta de severidad el apóstol le llamó la atención, llama la atención en la iglesia y les dice, ¿ustedes qué les está pasando? ¿Cómo puede ser posible de que una persona en un pensamiento carnal esté cometiendo semejante acto en la iglesia y ustedes no se estén dando cuenta? En la primera epístola les escribí de que había un hombre acostándose con su madrastra y ustedes, tranquilos, no había nadie quien juzgara. Luego en la segunda carta que les envié le llamé la atención a la iglesia, pero en particular a un solo hombre, que era el que estaba creando la disensión en la iglesia. Eso lo leímos aquí en la carta. Y es donde él viene disertando en todo esto. Aunque tomamos muchos aparte, el punto central es que el apóstol está tocando un problema que hay en la iglesia. Y esto es lo que trata este capítulo. El contenido de este capítulo es el resultado de aquella carta intermedia de severidad. Y el interés de Pablo fue el cambio de actitud y por medio del Espíritu Santo fue que sucedió en la iglesia. Y él lo consiguió. Ya vamos a mirar lo que sucedió. Cómo el arrepentimiento trae contentamiento a quien exhorta para salir de su situación. ¿Me están entendiendo el punto? El arrepentimiento trae contentamiento a quien exhorta para salir de su situación. Ejemplo, cuando nuestros hijos hacen algo malo y les llamamos la atención y ellos entran en razón y dicen, sí, yo fallé, yo no vuelvo a hacer eso. ¿Eso no te trae contentamiento a ti como padre? Claro. Hay hijos que hasta el día de hoy no saben decir perdón. Ellos no conocen esa palabra. ¿Por qué? Perdón, me equivoqué. Perdón, fallé. No existe. Es más, en la boca de las esposas no existe. Cuando ellas se equivocan, nunca se equivocaron y alegan. Ellas nunca dicen, sí, me equivoqué, la verdad se me fueron las luces, discúlpame, te herí. ¿Cuándo existe eso en nuestras bocas? ¿Cuándo? Y viceversa, también con el hombre. Y si ustedes tienen empleados cristianos, ¿cuándo usted le dice, mi hermano, mi hermana, me equivoqué, me subí de tono, hablé en la carne, cometí este error? Y ese es el problema del orgullo donde caminamos la mayoría de nosotros, y por eso Pablo le escribe a la iglesia. Es increíble que la palabra perdón no exista en sus labios. ¿Cómo puede usted decir que fue perdonado si usted no sabe pedir perdón? Usted no sabe disculparse, usted no sabe decir la embarré, me equivoqué. ¿Por qué no sabe reconocer su error? ¿Por qué, hijo, cuando tu padre te llama la atención, siempre sacas un argumento? Culpa del profesor, culpa del colegio, culpa... Todo el mundo tiene la culpa menos usted. ¿Por qué? Eso es diabólico, ¿sabían? Porque de la manera en que el Señor te ha enseñado, que te ha perdonado, tú tienes que corresponder con lo mismo en lo que tú fallas. Y hay un hombre en la iglesia que cometió un agravio contra el apóstol Pablo y la iglesia estaba tranquila. ¿Se ha dado cuenta que nosotros nos acostumbramos a vivir con nuestra suciedad? ¿Se han dado cuenta?
A ver, pregunta. ¿Cuántos saben que tienen que cepillarse la boca todos los días? Cepillarse en sus dientes. Pero hay personas que pasa un día, pasa dos y no se cepillan. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Y así cositas que tenemos en nuestra vida, las dejamos acumular, la pereza, la ociosidad, el pensamiento, muchas cosas. Y el Señor quiere que salgamos de ahí. Por lo cual salir de eso que te contamina, de eso que te daña. Estoy haciendo ejemplos muy superficiales para tocar la vida espiritual en nosotros. Quiero que se autoanalice y se dé cuenta cuántas veces usted se ha disculpado, ha pedido perdón y está consciente de que ofendió e hirió. Muy pocas veces. La Biblia dice que el que a mucho se le ha perdonado, mucho amor muestra. La mayoría de nosotros, escuchaba por ahí un predicador que decía que todos nosotros nos acordamos del profesor que fue rígido con nosotros. Usted se acuerda del nombre y el apellido del profesor rígido, y que en la iglesia hay que ser rígidos. Pero yo no creo eso. Yo no creo eso. Yo fui uno de los que, y desde muy pequeño, aprendí molestando. En el seminario me tildaron por eso. Yo a toda hora estaba estudiando allá en el seminario y me reía, molestaba. Ames, que acabamos de decir, sí señor, esto y esto y lo otro. Yo no puedo aprender con aspereza, yo no puedo aprender con dureza. Yo no aprendo de esa manera. Yo aprendo con dinamismo, con dinámica, con alegría, viendo a mi Señor de gracia. Yo no aprendo de otra manera. Eso de que la letra con sangre entra, no me gusta. Y así no he aprendido del Señor y así no lo enseño. Pero ¿cómo se le ocurre, hermano? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo va a permitir esto? Si no permito eso, tampoco puedo permitirte esto. ¿Están entendiendo el punto? Y es lo que Pablo, nosotros podemos entrar en una especie, cuando les hablaba de esa suciedad, en una especie de anestesia, compartiendo ya las cosas. Puedo compartir la fornicación en mis hijas, puedo compartir el adulterio en mis hijas. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Qué Cristo predica usted? ¿Cuál es su Señor? ¿Cuál es la limpieza de que Él nos habla? Los mandamientos que nos decía la hermana Liliana hoy, que nos repetía en Deuteronomio. ¿Cuándo fue que yo me acostumbré a vivir con esa suciedad? ¿Cuándo? Cuando el Señor dice, no deben ser las cosas así. No deben ser las cosas así. Porque la iglesia del Señor marca una diferencia. La iglesia del Señor tiene un cambio. Vuelvo otra vez. El arrepentimiento trae contentamiento a quien exhorta para salir de esa situación. Cuando papá dice no vas a hacer esto y el hijo obedece, ¿qué trae al corazón de su padre? Contentamiento. Y ya vamos a seguir mirando. No estoy con tirantes, quiero que aprendamos la palabra. En la iglesia había un hombre que había maltratado a Pablo, al apóstol. Si se deja esa situación así dentro de la iglesia corre peligro de que se contamine. Ahí está el yugo desigual. Ahí está el yugo desigual de cuando usted está pensando igual al que está caminando por el mal camino. Ese es un yugo desigual. ¿Me están entendiendo el punto? Vamos a seguir. Quiero que miren el versículo 12. Hermano Omar, por favor, lo lee. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Amén. Ese es el resumen de todo ese capítulo. Fue la reacción de la iglesia frente a la persona que había cometido el agravio. Era la reacción de lo que Pablo buscaba. ¿Cómo todos podemos estar contaminados por una sola persona sin darnos cuenta? A ver, no es fácil hablar del pecado de Acán y del lingote y el manto babilónico, ¿cierto? ¿Cuál fue el problema de eso? ¿Cuál fue el problema del manto y el lingote? Porque era un anatema. ¿Por qué? Porque Dios había pedido eso para él.
Claro, eso es de Dios. Y lo que Dios pide como botín de guerra de Él es de Él. Nadie lo puede tomar. No porque en sí el lingote tuviera algo malo o el manto tuviera algo malo. ¿Me están entendiendo? Lo que Dios pide para Él hay que entregárselo a Él. Y nosotros en la iglesia muy pocas veces efectuamos el discernimiento para trabajar. Muy pocas veces. ¿En dónde está caminando el hermano? ¿De qué manera lo voy a ayudar? ¿Cómo voy a entrar a ayudarle en ese punto en particular donde él está sufriendo y luchando? Ustedes son la iglesia del Señor y caminan en la santidad, amén. Y todo pecado a su merced le duele, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Claro. Cuando yo estudio la palabra, yo soy el primerito que sientan y me pasan al tablero antes de poder hablar. ¿Cómo está caminando? Usted ha fallado en esto, mira lo que has hecho. Y de la misma manera que yo he tenido misericordia contigo, tienes misericordia con mis ovejas. No me las maltrate, no me las golpea. Usted nadie lo mandó a ser señor de ellos. ¿Están entendiendo el punto? Era lo que hablábamos el miércoles. ¿Por qué trato de redarguir a alguien cuando no me redarguyo yo mismo? ¿Por qué? ¿De dónde viene ese mal? Vamos a seguir aquí. Permítanme un segundo. Volvemos. El arrepentimiento, cuando usted llama la atención a una persona, es el fruto que usted desea para el corazón de esa persona, para que esa persona vaya hacia adelante. ¿Estamos? Si tú exhortas a una persona es para ayudarla a salir de donde tú ves que está metido. Un ejemplo. Cuando la persona se luxa un pie, vamos a hablarlo en nuestros términos coloquiales, la llevamos donde el sobandero, ¿cierto? Y mientras entra en ese proceso, te va a doler. ¿Sí va a doler cuando lo soben? Claro, claro que va a doler. Le va a doler, va a llorar. Pero eso que le voy a causar es con un objetivo. ¿Cuál? Restaurarle nuevamente el miembro para que funcione. Ese es el punto de lo que nosotros tenemos que aprender cuando utilizamos corrección. Corrección no es que me vean como Señor, corrección es el ánimo de levantar. Pablo le llama la atención a una persona en particular en la iglesia, pero el objetivo de Pablo, ¿cuál era? Que todos entendieran el asunto. ¿Por qué debe haber un respeto? ¿Por qué se debe caminar como el Señor dice? El castigo y la corrección son para enderezar el camino. ¿Por qué castigas a tu hijo? Para que deje el mal camino. ¿Cómo se castiga a un hijo? ¿Patada voladora? ¿Puño? No, no. Eso es de animales o de karatecas. Nosotros como hijos de Dios corregimos sabiamente. Te voy a castigar por esto, porque tú no quieres obedecer y vas por el mal camino. No lo vuelvo a hacer. Sí, papi, tú dices, o sí, mami, que no lo vas a hacer, pero te voy a castigar para que aprendas. Un poquito de dolor corporal, allá donde tiene harta carnecita, le va a ayudar a enderezar sus pasos. Entonces, el castigo y la corrección son para enderezar el camino. El padre que retiene el castigo a sus hijos, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Dándole libertad a su rebeldía. Dañándolo. Hay que corregir. Aunque produce tristeza el castigo, trae consolación y edificación. A un padre le duele más castigar a su hijo que al propio hijo. Que a uno, dicen por ahí, apachurrado el corazón, porque le da a uno tristeza. Pero cuando corrige, ¿qué es lo que busca? Que se enderezca, que camine bien. Es lo que Pablo está tratando aquí en la iglesia. Cuando alguien se arrepiente del mal que ha hecho, óigame en esto, cuando alguien se arrepiente del mal que ha hecho, no quiere decir que todo está corregido. ¿Estamos? Tú puedes entenderte que cometiste un mal, pero no puedes ver la magnitud de todo el mal que tienes en tu vida. Y por ese simple hecho no vamos a destituir a la persona o a destruirla. Repito el pensamiento. Cuando alguien se arrepiente del mal que ha hecho, acéptalo.
Pero eso no quiere decir que todo está corregido, que esa persona no va a volver a fallar, porque todo es un proceso. El apóstol Pablo dice: estoy contento, me regocijo de que entendieron. ¿Pero cambiaron del todo en la iglesia de Corinto? No, habían muchos males que habían que ser corregidos. Entonces, el punto principal en esto: reconoce tus errores. Cuando te llaman la atención, no es porque alguien quiere ser superior a ti. Cuando te corrigen es porque necesitas evaluar tu vida y cambiar esos aspectos. El padre que no corrige a los hijos, el mundo se los va a corregir. ¿Sí lo oyeron? El mundo se los corrige con gritos, con bullying, con golpes. Aún el hijo que quiere coger el camino de la droga, el mundo lo castiga. Ya vamos a mirar la tristeza que es según Dios y la tristeza del mundo. El versículo 1 dice que todas las promesas, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas del Señor, de que somos luz, de que somos sus embajadores, de que debemos entender, tener visión espiritual, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Lo que yo hago en la carne habla del mal que tengo en mi corazón. Dice: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Abstenernos de las impurezas en nuestro corazón resulta en el perfeccionar de la santidad en el temor de Dios, dice el texto. La santidad no solo es una experiencia única que recibimos de parte de Dios. La santidad es un proceso continuo en nuestra vida espiritual. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que conocemos como el camino de la santificación, obrada por el Espíritu, pero trabajada por el hombre en su corazón. Por eso tú te has alejado de muchas cosas que ya no te hacen falta, porque ese es el camino de la santificación en el Señor. Es un proceso continuo dentro de nuestra vida espiritual. Y este fue el dilema del apóstol Pablo al amonestar la iglesia de Corinto. Algunos en la iglesia habían condenado a Pablo injustamente, teniendo corazones de rebelión. En el capítulo anterior él les decía: yo tengo mi corazón ancho para ustedes, pero ustedes son estrechos conmigo. ¿Por qué son así? ¿Se ha dado cuenta que la persona entre más amor y gracia muestra, más lo cogemos de bobito? ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Y es verdad. La persona que es más chévere con usted le abusa más. Pero el que se monta como estricto, usted se queda quieto. ¿Por qué te gusta eso? ¿Por qué? ¿Por qué no vives en la gracia del Señor, en la tranquilidad que Él te ha dado? Aprende con gusto, con tranquilidad, con gracia. Apréndelo. ¿Por qué tiene que ser todo con golpes? ¿Por qué? Hay veces decimos: ay, este proceso que me toca pasar solo. ¿Debido a qué? A que nos encerramos nosotros mismos. Nos encerramos. Pablo en el versículo 2 dice, alguien que lo lea. Ana Martínez. Dice: amiguinos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Pablo dice: no tienen de qué acusarme delante de Dios. Lo cual muestra que el deseo de Pablo es honesto y puro. Mire el versículo 3, hermana Lili. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Aún a sus acusadores, escúchenme. Estas personas tenían un lugar especial en el corazón de Pablo. En otras palabras, él los amaba y los valoraba esa amistad, aunque con hipocresía. Se la estaban dando, ¿él qué hacía? La valoraba. ¿Cuál es tu reacción frente a una persona que te ha hecho un mal? Recuerda lo que estamos hablando de este personaje en Corinto. Hizo un agravio contra Pablo y habló mal de Pablo. Y Pablo dice: yo lo quiero, pero necesito que cambie. Y no solo él, sino que la iglesia está contaminada y no se da cuenta del lío.
¿Cuál es tu reacción? ¿Te indispones, te pones bravo, hablas mal, chismeas, comentarios que no son? El consejo del apóstol Pablo para nosotros en esta mañana es: no deje que eso lo contamine. Y aquí se cumple que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tus enemigos. Y ese amar es tenerle misericordia. Esta persona me comete un daño porque no sabe lo chévere que soy yo. Esta persona no ha entendido lo full que soy como amigo. No ha entendido que yo hasta me saco la comida de la boca por compartirle con él. Todavía está en tinieblas, está en ignorancia. Eso es lo que debe pensar usted para ayudar a una persona. No entrar en una contienda, en una pelea, amargarse usted mismo la vida. Es que esa persona no me respeta. Cuidado, vamos a ir aprendiendo, porque el apóstol dice: los quiero mucho. Y no es esa hipocresía de cuando a uno le hacen algún mal y uno: no, tranquilo, yo los perdono, yo los quiero. Pero van y le hacen el electrocardiograma y se notan las alteraciones de la ira en su corazón. Debemos aprender a soltarnos de todo eso. Persona que te agravie, ¿qué vas a hacer? Presenta la causa delante del Señor. No cargues con eso. Persona que hay que llamarle la atención, hazlo, pero con mucho amor, con mucha dedicación. ¿Le llama la atención para qué? Para ayudarlo. Para ayudarlo. Desafortunadamente, todos en este lugar, todos, no nos damos cuenta de nuestros errores hasta que no nos llaman la atención. El llamado de atención es para frenar. No pelees contra tu hermano. Sencillamente te están exhortando para que camines. El verso 4 dice Pablo: grande es mi confianza en ustedes. El amor de Pablo hacia la iglesia. Dice: estoy lleno de alegría aún en toda nuestra aflicción. Mire, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación. ¿Quién le daba esa consolación? El Espíritu Santo. Sobreabundo de gozo, hermano, aplíquelo. Sobreabundo de gozo en todas mis alegrías. En todas mis. ¿Sobreabunda usted de gozo en sus tribulaciones? ¿Se deja usted arrastrar, se amarga la vida? Pablo dice: no hagas eso. Sobreabunda de gozo en todas las tribulaciones. Estoy pasando esta lucha y esta aflicción porque así el Señor quiere, porque me está llamando la atención. Algo está corrigiendo el Señor en mí. No te molestes con Él. No te molestes con el Señor. Él no te ha hecho nada malo. Lo decía la hermana Liliana esta mañana. Es que la palabra del Señor es una sola. Pablo continúa alabando a la iglesia de Corinto, aunque se han portado muy mal con él. Él no guarda ningún rencor, porque él sabía que esa era la joya de la corona de su ministerio. La iglesia de Corinto está lleno de consuelo. Vuelve otra vez. ¿Quién le da el consuelo? El Espíritu Santo. Es el que nos consuela en nuestras tribulaciones, en nuestras angustias, en nuestros problemas, en lo que vivimos a diario. Pero ¿por qué a mí? Ahí está el problema. Cuando viene la circunstancia, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Cuando debería decir: ¿y por qué no a mí? ¿Y por qué no yo? Cuando lo están corrigiendo a uno, me gusta cuando las personas, quiero hablar de algo, tienen experticia en algo, son expertos en hacer algo. Esas personas se volvieron expertos debido a la continuidad. Si tú quieres ser un expositor de la escritura, métete, pero eso te va a costar más de 1 horita diaria. Te va a costar. Pero de que llegas, llegas. Es como el músico, hizo sus primeros acordes, pero luego no sabe hacer el círculo armónico y queda ahí quieto. Y dice: eso no es para mí. Se venció tan pronto comenzó. Nosotros debemos luchar. Es en esa experticia donde tú comienzas a ser excelente en lo que tú haces. Así es que en medio de las pruebas que estés atravesando, no te quejes, sencillamente aprende. No te quejes, aprende. Versos 5 al 7 es lo que estamos leyendo acá. Está diciendo Pablo que tiene dificultades. Verso 10 dice: pero Dios, que consuela a los humildes,
Dios no consuela, en yuxtaposición, a los soberbios. Dios consuela a los humildes. Nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Ninguna circunstancia de aflicción personal puede opacar la alegría. Escúchame, la hermana oraba esta mañana y decía: las contiendas entre los hermanos, los pleitos, las discusiones, no solo en esta viña, sino en todas las viñas. Ninguna circunstancia de aflicción personal puede opacar la alegría de ver crecer las almas en la gracia del Señor. ¿Me lo llevan? Cuando tú peleas con tu hermano en la iglesia, que se miraron mal, que el tinto quedó amargo, le echaron sal en vez de dulce, cualquier cosa que a su merced no le gustó, eso debe ser un motivo de compañerismo. Venimos creciendo, estamos en construcción, venimos formándonos. Eso no debe ser motivo de opacar, empañar. He oído hermanos que dicen: no, es que esa hermanita no, y luego, uy, esa hermana está volando en el Señor. Hoy no la ves volando, pero mañana sí. Esa es la alegría de ver crecer al hermano en el Señor. Mira a tu hermano, mira al hermano que tienes a tu lado. Míralo, míralo, míralo. Porque cada día él va a ser mejor. Cada día él va a ser mejor. Pues aquel que comenzó la obra, la perfeccionará. Mírelo, mírelo. Y después, oiga hermano, ¿cómo ha cambiado? Eso. Ninguna aflicción puede apagar el gozo del Señor. Y es lo que Pablo está diciendo. Los problemas que tuvo en Éfeso los siguieron hasta Troas. ¿Recuerdan allá el puertico que veíamos arriba de Troas? Y esos problemas de Troas lo habían seguido a Macedonia, sin darles descanso. ¿Se imagina esa situación de Pablo? Perseguido en una ciudad, golpeado en otra, llega al otro, llega a la iglesia donde cree que va a descansar y se encuentra con enemigos y él no les ha hecho nada. Y él dice: ese dolor que tenía en mi corazón, por eso les manda la carta. Es que si les digo esta parte ya termino la enseñanza. A ver, Pablo está un poco, quiero que me entiendan la palabra enojado, pero no con los hermanos para humillarlos. Él está enojado con la iglesia de que no tienen un discernimiento espiritual. Y envía una carta con severidad, llamándole la atención a ese hermano y a todos los que están en la iglesia. ¿Qué pasó con esa carta? Resulta que cuando Tito llegó allá a la iglesia de Corinto, se dio cuenta que la iglesia se quebrantó. Vino un quebrantamiento tenaz a la iglesia y comenzaron a llorar y comenzaron a compungirse en el corazón, a decir: nosotros porque somos tan tenaces con Pablo. Y cogieron a ese hermano que había sembrado el veneno en la iglesia y lo ajustaron donde tenían que ajustarlo. Y es lo que Pablo les dice: cuando llegó Tito, me contó lo que había sucedido entre ustedes y mi corazón se regocijó. Por eso decimos que una exhortación para que una persona cambie sí que trae bendición. Si te llaman la atención, no es porque te tengan envidia, es porque quieren ver lo mejor que hay en ti. Lo mejor que hay en ti. A ninguno de nosotros nos gusta la corrección, ¿cierto? Porque todos tenemos la razón. ¿Sí o no? ¿O solo yo sufro de ese mal? Todos tenemos, ¿señor? Yo la tengo. Ah, bueno, entonces somos dos. Es importante que nosotros entendamos que toda corrección es para bien. Toda corrección es para bien. Ninguna corrección es para mal. Ninguna. ¿Estamos? ¿Entendido? Correcto. En el verso 9, en el verso 8 es donde el apóstol habla de la carta, dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, claro, me dio duro, dice Pablo, porque veo que aquella carta, aunque algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados,
sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Cada vez que corrijamos lo hacemos con amor y con el objetivo de levantar la persona. Y aquí dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Caminas solito por la vida? No hay hogar, no hay hijos. Esa tristeza la produjo el Señor, ¿para qué? Para acercarte al arrepentimiento, y que con arrepentimiento te acercaras a Él. Eso es un trabajo espectacular en Dios, que nosotros no lo vemos. Y algunos vienen siendo contristados por diferentes áreas de su vida. Pablo dice, ahora me regocijo porque fuisteis entristecidos hasta el arrepentimiento, porque fuisteis afligidos según la voluntad de Dios. ¿Cuál es la tristeza de Dios? La tristeza de Dios es sentir genuinamente pena por lo que uno ha hecho. Y hasta ahí no hemos llegado, ¿cierto? Hay cosas que sí ya te molestan y tú dices, no, ya no más con esto, pero hay otras que persisten. Hay otras que persisten. La tristeza, según Dios, es sentir genuinamente pena por lo mal que uno ha hecho. Y eso lo conduce a uno a un cambio de pensamiento y de decisiones. Eso es lo que se conoce como arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de pensamiento y decisiones. Y da como resultado un nuevo curso de su conducta, un cambio de mente y actitud. ¿Se ha dado cuenta de esas personas que dicen, no, yo ya cambié, pero usted los pone un poquitico en el calor de la prueba y manifiestan que siguen siendo igual de terribles? Cambian de palabra, pero de pensamiento y de obrar no. Y un verdadero arrepentimiento habla de cambio de pensamiento y de corazón. No vuelve a hacer las mismas cosas que antes hacía. El dolor del mundo. Las personas que sufren en el mundo, la persona que sufre en la iglesia tiene el consuelo de Dios. La persona que sufre en el mundo no tiene consuelo de nadie. El mundo es depresivo, ¿o no? Nada nos llena en el mundo. Estuvimos en la fiesta anoche, hoy depresivo, se acabó la fiesta no es para siempre. Tuve una alegría momentánea, tuve momentos, pero el mundo es depresivo, ya que carece de perdón y decisiones. En el mundo no hay perdón ni decisiones, solo resoluciones. Y destroza a la persona sin reconstruirla. Usted nunca verá una persona en el mundo que el mundo lo haya ayudado. Y la tristeza que es según Dios nos conduce a arrepentimiento. Arrepentimiento. Y esa es la gran virtud que tenemos en el Señor. Uno puede lamentar el pecado sin arrepentirse de él. ¿Sí o no? Yo, ¿por qué hago estas cosas tan malas? Pero no quiero salir de ahí. Tengo un acto de conciencia momentáneo, pero quiero seguir ahí. La tristeza describe un sentimiento, pero el arrepentimiento describe un cambio, tanto de mente como en la conducta. Por eso cuando la persona dice, yo ya cambié, no necesita decírnoslo. Eso se nota. Eso se le va a notar a usted. Decía Spurgeon, no luche por su honor, porque el que lucha por su honor es porque nunca lo ha tenido. Usted nunca luche por eso, nunca luche por demostrarle a los demás lo que usted no es. ¿Usted es quien usted es? Y si es una persona mala, entréguele su vida al Señor y el Señor lo va a ir cambiando. No espere en la vida de los hermanos cambios de la noche a la mañana. Yo veo hermanos que llegan quebrantados a la iglesia y todo su avivamiento, el hermano ya cambió. No, sigue los otros males. Pero ese es el trabajo. Esos males del hermano, ¿qué me tienen que mostrar a mí? Los míos. Él es mi espejo. Los pecados de mi hermano me reflejan los míos. Y todos venimos en un proceso. Todos venimos en un proceso de limpieza. El arrepentimiento no es el fundamento de nuestra salvación, pero es parte de ella y su condición necesaria. ¿Me lo entendieron?
El arrepentimiento no es el fundamento de nuestra salvación. ¿Cuál es el fundamento de nuestra salvación? La obra maravillosa del Señor. Los que se arrepienten son salvados. El arrepentimiento es el acto mismo de venir a Dios. No puedes voltearte hacia Dios sin apartarte de las cosas que están en su contra. No puedes decir que tú amas a Dios y sigues por la corriente del mal. Tú no puedes decir amar a Dios y tener ídolos en el corazón. ¿Me lo estás entendiendo? Pero tú sí puedes decir amar a Dios y aún luchar con los ídolos de tu corazón. Debe haber una lucha legítima, genuina. Ya me acerco al final, mis hermanos, del capítulo. Pablo escribió con el objetivo de que la iglesia supiera del amor hacia ellos. Eso está en el versículo 12 y 13. Pablo les escribe y les dice, a ver, vamos a leer lo que Pablo escribe. Así que aunque os escribí, mire, yo quiero que entiendan el corazón de Pablo y lo que él está haciendo. Así que cuando os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud, el amor que tenemos, nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. A ver, si un hermano sufre y se le da la palabra y él sigue en su sufrimiento, ¿no sufrimos todos? Cuando usted ama genuinamente y legítimamente, sufrimos. El hermano tiene una enfermedad y le decimos, hermano, mire qué área de su vida está mal con el Señor, porque el Señor le está mostrando algo. Pero ese hermano no quiere hacerlo. Y cada vez que lo vemos al hermano más mal y más mal, pues nuestro corazón se duele. Y algunos que tienen poquita fe, como todos la tenemos, decimos, Dios no nos contesta. Pero no es que Dios no nos conteste, es que su merced no se ha puesto en el lugar del arrepentimiento. Por eso es que no ve el fruto en el Señor, y por eso es que nos trae congoja a nosotros. Pablo se entristecía de ver la iglesia así, y le llama la atención a este hombre y envía la carta. Cuando la iglesia despierta, Pablo, ¿qué siente? Tranquilidad. Dice, por fin entendieron, por fin. Eso es una alegría cuando una persona entiende. Por eso cuando tú entras en diferentes aflicciones y luchas, ve y hablas con el Señor. Habla con Él. Dice la escritura, no dice la escritura. Dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, ni un cuerpo que lo resista. Mi hermano, todo en el Señor tiene un objetivo. Y volvemos. Pablo escribió con el objetivo de que la iglesia supiera del amor hacia ellos y así mismo reaccionara. Y eso es lo que se conoce como el discernimiento en la iglesia. Discernimiento en la condición que estaban. Quiero que usted piense en las tristezas que ha venido sufriendo. Y quiero que hable con el Señor y le pregunte el porqué de eso. Son llamados de atención para su vida. Ahorita viene a mi mente, hermanos, cuidado cuando el padre llama la atención a los hijos y la mamá, de una manera solapada, trata de quitar el castigo que el padre puso. Mi querida mujer está labrando una desgracia para su propia casa. ¿Me lo oyeron bien? Y si fue ella la que estableció el castigo para los hijos dentro de la casa, usted como varón y como cabeza se sujeta también a esas normas. ¿Me están entendiendo el punto? Es que el hombre es cabeza, no se... Someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Si mamá llamó la atención para corrección en esto, vamos a obedecer eso. Porque los hijos tienden a ser psicólogos. La mayoría de veces, perdónenme hermanas, son ustedes las que he visto con ese doblez, con esa mentira. El hombre dijo esto, ellas no obedecen. Y eso es una vergüenza delante de Dios. Porque entonces, ¿a quién llama usted cabeza? ¿Y a quién se le sujeta a usted? Usted no se le sujeta a nadie. Y eso es un problema del pecado.
¿Me están entendiendo? Orden que dio el hombre en la casa es una orden que hay que sujetarnos y hay que hacerlo. Cada uno de ustedes tiene sus órdenes en sus casas. Y yo puedo ser el pastor de la iglesia, pero me toca someterme también a esas órdenes. Porque usted es la cabeza en su casa. Igual como decimos acá en la iglesia. Hay una autoridad establecida en la iglesia. Y si ponemos un orden en la iglesia, hay que seguir ese orden. Porque ¿qué estamos buscando? La santificación. El hombre honra a su esposa, la esposa honra a su esposo. No es en la hipocresía que hay veces andamos. Dios no honra eso. Por eso hay veces nos vemos sometidos a tanta lucha y a tanta soledad. Necesitamos el discernimiento en la iglesia. Y por eso Pablo dice, terminemos los versículos, sí. Pues si de algo, verso 14, me he gloriado, no he sido avergonzado. En todo le hemos hablado la verdad. ¿Por qué dice que no ha sido avergonzado Pablo? Porque la iglesia respondió. Si la iglesia no sabe discernir entre el pecado y la santidad del Señor, ¿dónde estamos? Me gusta cuando vienen las clases de los días miércoles porque los expositores son ustedes. Me encanta cuando ustedes traen la voz de exhortación, hermanos, hay que cambiar esta área. Pero me entristece cuando miro y no veo eso. O sea, nos volvimos oradores del mundo. Vengo a que todo el mundo cambie. Voy otra vez al punto. Si yo le digo a usted, hermano, si tiene un problema con alguien, soluciónelo el mismo día. No vaya con ese problema todos los días. Perdóneslo y suéltelo. ¿Me están entendiendo? No carguen con problemas para el otro día. Hay parejas que discuten hoy y llega el jueves, viernes y siguen en la misma peleadera. ¿Por qué? Eso no enseña la Biblia. ¿Qué es lo que usted está poniendo por obra? Dice la escritura, no se ponga el sol. O sea, que no pase el día sin que usted haya arreglado las cosas. Arréglelas, porque eso le crea una raíz de amargura. Suéltese. Es increíble que esposos, uno durmiendo en una cama y el otro en la otra, llevan 8 días peleando. ¿De dónde sacan eso? Eso no lo enseña la Biblia. Si tú tienes que hacer correctivos, mira, esta relación va mal. Hay gente que dice, no, yo tengo un hogar, mi hogar lleva 10 años, venimos soportando. ¿A qué llaman ustedes hogar? ¿A qué llaman ustedes hogar? ¿A que 2 personas vivan, pero no tienen armonía, no tienen unidad, no tienen consejo, no se respetan mutuamente? ¿A eso llaman ustedes hogar? Perdónenme, eso no es ningún hogar. Eso no es ningún hogar. Un hogar se comprende de 2 personas que tomaron esa decisión de acompañarse, que saben que se tienen que corregir en amor, que tienen que llevar las cosas hacia adelante, que tienen que respetarse. Si el uno no está, el otro respeta. No es pasármelo por encima. No es hacer o creer que él es el bobo o ella la boba del paseo. Hermanos, no estamos ni tibios en lo que es un verdadero hogar. Un hogar son 2 personas que caminan y emprenden esa marcha hacia adelante, que vienen hijos y ellos vienen guiándolos, criándolos en amonestación del Señor. Es eso, que saben soportar las batallas con dureza cuando sus hijos crecen, que ya saben que tienen respeto el uno por el otro, que ella no se muere de celos porque sabe que él es un hombre terrible, no, sino que él le genera confianza y ella también. No se traicionen, eso no es de Dios. No traicionen la amistad, no traicionen el consejo, no se traicionen. Ustedes son los que sufren. Ustedes son los que sufren. Mantengan hogares saludables en el Señor. Mantengan vidas saludables en Dios. No lleven cargas que no deben cargar. Por eso venimos a veces los domingos todos alicaídos. Sí, la lucha, amén, se lo entiende. Pero usted viene aquí a oxigenarse, perdónenme esa expresión a llenarse de Dios, a cargar nuevamente batería, a vivir con el Señor en armonía. Ese es el punto.
Ese es el punto. La traición es del Señor, la amistad sí es de Él. Todos tenemos fallas, todos tenemos debilidades, pero vamos a ayudarnos mutuamente. Amén. La mayoría de iglesias que se dedican a escudriñar la palabra, pocas oficinas de consejerías tienen, porque el mayor consejero es la Biblia. Amén. La Biblia es la autoridad de Dios sobre todo. Pero si su merced tiene algún problema en su propia vida, que no puede salir y se siente arrinconado, con mucho gusto estamos para servirle. Con mucho gusto. Créame lo que su caso no va a ser expuesto en una ilustración de día domingo acá. Porque ese es el miedo. No, desafortunadamente hay veces, mire, y hay veces es una lucha en consejería. Viene el hermano y dice, hermano, me está pasando esto y esto y esto. Vamos a buscar la salida en el Señor. Y resulta que el domingo, cuando vamos a predicar, el texto tiene que hablar de eso y ya lo paralizan a uno. Por eso es que a veces dejamos las oficinas de consejería a un lado. ¿Sí me están entendiendo? Porque al ir a tocar el tema, vean, me están echando, allá están echándome vainas, están diciendo lo que yo le conté. No, nosotros no tenemos esa intención. Nosotros no tenemos esa intención. Aquí de lo que hemos hablado, si usted no ha estado en una lucha de lo que hemos estado mirando, no tiene problema. Pero si ve la lucha, no diga que es que nosotros cogimos su ejemplo para ventilarlo acá. El punto a donde quiero llegar es, Pablo llama la atención a la iglesia. Y la iglesia reacciona como tiene que reaccionar. Usted tiene que tener discernimiento de sus hermanos. Creo que no debería estársele preguntando, hermana, su merced que fue puesta de cabeza entre las mujeres, ¿ha llamado a las mujeres? Creo que eso no está bien. Hermanos, ustedes han llamado al hermano, creo que eso no está bien. ¿Usted no tiene sentido de propiedad con la iglesia? Llame a su hermano. Mi hermano, lo extrañé, me hizo falta. Llámelo. Hay veces la gente se le acerca a uno y, hermano, ¿qué pasaría? Un ejemplo, ¿qué pasaría con el hermano Diego? ¿Qué pasaría con el hermano Cristian? Y Eduardo, ¿y por qué me pregunta a mí? Yo no vivo con ellos. ¿Su merced no tiene el número de teléfono? Llámenos, pregúnteles, anímelos. Parece que yo fuera la doctora Corazón, que tengo que saber todo lo de los hermanos. Llame al hermano, llámelo. El Señor le pone a usted, y Martínez, hermano Janes y Martínez, ¿yo qué voy a saber? Llámelo, anímelo. ¿Cierto que eso debe ser la parte? Mire las personas, mire, por favor, désenle una miradita, conózcase los que no se conocen. Mírese las caras. El domingo que usted, venga hermano, por favor, nos muestra la cara suya para que lo conozcan también. Domingo que no lo vean, llámelo hermano. Eso. Bienvenido hermano. Debemos de tener unidad, amor. Esta es la familia del Señor. Esto es lo que se conoce como un hogar. Esto es un hogar, es la familia de Dios. ¿Tienen ustedes rayonazos entre ustedes? Amén. Y qué buenos son esos rayonazos, porque la escritura dice que hierro con hierro. Yo no lo entendí hasta cuando vi por ahí unos personajes con runchos, que se llama eso, y un cuchillo, y eso le dan así, lo mueven. Y ahí entendí cómo es que hierro con hierro se aguza, se afila. Y entiendo, poco a poco, hay expresiones en la Biblia que no las conozco en totalidad. ¿Qué días aprendí lo que es ser pescador de hombres? ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Porque el hermano viene con su espinita y se la clava. Delicado. Ay, este hermano. Pues tenga cuidado, el hermano todavía aletea en el mundo quieta. Es un punto, debemos aprender. Y esas pinchaditas con esas espinas duelen. Es lo mismo que nos pasa con los hermanos en la iglesia. Medio nos dicen algo. Aquí toca todo sonrisas, beso y abrazo. Pero poco hable con el hermano, porque usted no se le puede decir nada. Eso somos nosotros. Pablo escribe a la iglesia. Pablo tiene un fundamento específico en el Espíritu del Señor, y fue que la iglesia cambió. La iglesia se compungió por haberse portado mal con Pablo. ¿Eso quiere decir que ellos cambiaron de una vez por todas? No.
El hecho de que una persona se arrepienta no quiere decir que se va a volver un alma gloriosa de un momento a otro. Tienes que seguir soportando a tu hermano como me soportan a mí. Amén. Todos nos soportamos unos a otros. Vamos a orar, mis hermanos. Cuando te llamen la atención, no te pongas bravo. Quise ponerle a esta enseñanza mucha revelación y mucha profecía, pero vamos a cumplir lo más sencillo. ¿Qué vamos a hacer cuando nos llamen la atención? No ponernos bravos. Analizarme por qué me están diciendo que corrija eso. Amén. Cuando me llamen la atención, no debo ponerme bravo, sino analizarme porque esa persona se dio cuenta de que yo tengo un mal que yo no me he dado cuenta. Dígame, ¿cuántos de nosotros nos damos cuenta de nuestros males? Nos permeamos. ¿Usted por qué está actuando así? ¿Usted por qué está tomando esas decisiones así? ¿Eso está en la escritura o está basado en sus sentimientos? ¿A quién está oyendo? Impresionante lo que la Biblia nos dice. Y la Biblia siempre tiene un llamado de atención a nosotros para cambiarnos, para enderezar nuestras veredas. Cierre sus ojitos, vamos a orar.